Vistas y representación. Se denominan vistas principales de un objeto a las proyecciones ortogonales del mismo sobre 6 planos dispuestos en forma de cubo. También se podrían definir las vistas como las proyecciones ortogonales de un objeto, según las distintas direcciones desde donde se mire. Como hablábamos en el vídeo anterior, estas proyecciones serán cilíndricas y ortogonales. Cilíndricas porque los rayos son paralelos entre sí y ortogonales porque son perpendiculares al plano del cuadro o plano del papel. Las reglas a seguir para la representación de las vistas de un objeto se recogen en la norma UNE 1.032.82, Dibujos técnicos, principios generales de representación, equivalente a la norma ISO 128.82. En esta norma se definen los principios generales de representación aplicables a los dibujos técnicos realizados según los métodos de proyección ortogonales. Se obtienen así las vistas principales, que normalmente son alzado, planta y perfil, los cortes y las secciones, y otros acuerdos o convenios que simplifican la ejecución de las vistas e interpretación de las piezas. Las vistas, como hemos dicho antes, son 6. Se llaman vista de frente o comúnmente denominado alzado, vista superior o planta, vista izquierda o vista lateral izquierda, vista derecha o vista lateral derecha, vista inferior o vista posterior. En una pieza, el primer paso será siempre definir el alzado. El alzado es la vista principal de la pieza. Si la pieza a dibujar fuera un edificio, normalmente el alzado es la fachada principal. En función del alzado, se definen las vistas laterales izquierda y derecha, la vista posterior, que es la contraria al alzado, y las vistas superior e inferior. Cada una de las vistas corresponde con un punto de vista de la pieza. En esta imagen se demuestra gráficamente cómo serían esas vistas, esa forma de posicionar al observador para ver la pieza. Una vez definido el alzado, giramos a la derecha y tenemos el perfil lateral derecho. Si desde el alzado giramos a la izquierda, tenemos el perfil lateral izquierdo. La vista contraria al alzado es la vista posterior. Si viésemos la pieza desde arriba, estaríamos viendo la planta. Y si viésemos la pieza desde abajo, estaríamos viendo la vista inferior. Una vez concretadas cuáles son las diferentes vistas de la pieza, hemos definido desde dónde están esos 6 planos, debemos colocar estas vistas en el papel. Para eso podemos usar el método europeo o el método americano. El método europeo es el que veis en la imagen. Se pone en el medio la vista de frente o el alzado, encima de este la vista inferior y debajo la vista superior o planta. A la izquierda la vista derecha, a la derecha la vista izquierda y posterior y después de este la vista posterior. Para indicar que es el método europeo, dibujamos el símbolo que veis en la imagen, en la que el alzado está a la derecha de la vista derecha. Si en vez de usar el método europeo usamos el método americano, la colocación difiere. En el medio de nuevo tenemos el alzado, pero ahora arriba tenemos la vista superior o planta y debajo del alzado tenemos la vista inferior. A la izquierda la vista izquierda, a la derecha la vista derecha y por último la vista posterior igual que en el europeo. En el símbolo del método americano tenemos en este caso el alzado a la izquierda de la vista lateral izquierda, o lo que es lo mismo, el alzado a la izquierda de la vista lateral derecha. Al final, lo que hemos hecho es representar de forma ordenada cada una de las 6 proyecciones de la pieza en los 6 planos principales. Planos perpendiculares entre sí que definen un cubo. Es fundamental colocar bien las piezas y es fundamental indicar el sistema de representación, pues como hemos visto no son todos iguales y podemos estar malinterpretando un plano si no sabemos lo que hay a la izquierda y a la derecha del alzado. Por lo tanto, diferencias entre sistemas europeo y americano. La similitud es que el alzado siempre está en el medio. Arriba del alzado está la vista inferior en el europeo y la planta en el americano. Debajo de este situamos la planta en el europeo y la vista inferior en el americano. A la izquierda
el perfil lateral derecho en el europeo y el perfil lateral izquierdo en el americano. A la derecha del alzado estará la vista lateral izquierda en el europeo y la lateral derecha en el americano. Y por último, la vista posterior en ambos casos. Cuando dibujemos vistas tenemos que tener en cuenta la correspondencia entre ellas, para dibujarlas de forma colocada, para que coincidan las correspondencias entre unas vistas y otras. Así estarán relacionadas el alzado, la planta, la vista inferior y la vista posterior coincidiendo en el ancho. El alzado, la vista lateral derecha, la vista lateral izquierda y la vista posterior coincidiendo en altura. La planta, la vista lateral izquierda, la vista lateral derecha y la vista inferior coincidiendo en profundidad. Es importante que las vistas estén bien colocadas en el orden correspondiente y bien alineadas con estas correspondencias. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo muy sencillo es esta figura de aquí que parecen dos escalones. En este primer ejemplo se han pintado de color las distintas caras de la figura para facilitar el aprendizaje. Una vez definido el alzado, que lo marcamos siempre con una flecha en la perspectiva isométrica, podemos definir cuál es la vista lateral derecha a la derecha del alzado y la vista lateral izquierda si giramos la pieza a la izquierda desde el alzado. Si nos ponemos en el alzado, lo que vemos de frente son solamente las caras perpendiculares a esta, puesto que las caras roja, rosa y azul están en planos perpendiculares. La cara roja con forma de L está en el perfil izquierdo y la rosa y azul están en la vista superior si miramos desde arriba, en la planta. Por lo tanto, de frente en el alzado solo vemos esas dos paredes verticales, una pintada en amarillo y otra pintada en naranja. En el alzado, ambas paredes parece que están en el mismo plano, no es así en la pieza real. Esto lo podemos saber mirando el resto de vistas. Si miramos el perfil izquierdo, que tiene forma de L, es lo que veo de la pieza si me sitúo a la izquierda del alzado. Solamente veo esa pared vertical con forma de L pintada de rojo. No veo ninguna de las otras caras. Esta L me da la primera pista para entender que las dos caras que hay pintadas en el alzado no están a la misma altura. Esas dos caras corresponden con las verticales de longitud 2 cuadros que vemos en el perfil izquierdo. Además, completo la información con la planta, en la que veo el rectángulo rosa y el rectángulo azul. Esto es lo que vería si miro la pieza desde arriba. Este me da la pista definitiva para entender la pieza completamente. Si miro desde arriba, hay dos caras separadas por una línea. Estas dos caras, según el perfil izquierdo, están a distinta altura y su altura es constante según el alzado. Necesito mínimo 3 proyecciones para entender completamente una pieza. En un plano de ingeniería se deben poner cuantas más proyecciones, mejor. ¿Por qué? Porque no hay que dejar nada a la imaginación, no hay que dejar nada a la deducción de quien está leyendo nuestro proyecto. Debe estar todo completamente definido. Podéis hacer muchos ejemplos. Os voy a recomendar 2 páginas web. La primera es educacionplástica.net. En este por niveles iréis encontrando piezas. En esta página web vienen las vistas y debéis ir dibujando por medio de cubos de una forma muy fácil la pieza. Vais colocando cubos hasta que tengáis la pieza completamente definida. Os ayudan con pistas de color. Si empezáis por el nivel 0, vais avanzando en niveles y vais avanzando en dificultad. Otra página para practicar es geogebratube.org. En esta página aparece el alzado, planta y perfil y los tenéis que colocar en su lugar correspondiente. La pieza la tenéis dibujada en isométrico, incluso hay correspondencia de colores y simplemente debéis colocar alzado, planta y perfil en el sistema europeo. Cuando lo tenéis bien, la página os autocorrige con un OK.
Os invito a practicar, es la mejor forma de ganar en conocimiento y en visión espacial. Es la única forma para saber dibujar piezas a partir de las vistas o para sacar las vistas a partir de una pieza. Es más fácil sacar las vistas a partir de una pieza, por lo que para trabajar con este método os aconsejo que empecéis por esta página, geogebratube.org.